Qué enorme alegría poder llegar nuevamente a sus hogares. Estamos felices. Nuestros corazones saltan de júbilo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Qué emocionante, qué hermoso es poder estudiar la palabra de Dios tal como nos enseña el profeta Isaías. Porque Isaías dice que la única, subrayen esa palabra única, la única forma de estudiar la palabra de Dios de tal manera que podamos tener el visto bueno del cielo es un poquito aquí, otro poquito allá. Y de esa forma estudiamos todos los temas que presentamos en esta ocasión, en este canal. Y hoy le traemos el tema número 11 de la serie La parábola de las 10 vírgenes. Una parábola espectacular que es prácticamente una mina de oro. Cuando uno empieza a escalar, a investigar, a profundizar, descubre que es una gigantesca mina de oro. Hoy tenemos el tema número 410 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Estamos felices, mis amados, porque podemos predicar la palabra de Dios tal como el Señor ha establecido. Y eso nos llena, pero nos llena de gozo. Así que si ustedes desean recibir los temas anteriores a este, ¿verdad? Con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros. Aquí, en este número de WhatsApp, aquí está nuestro número para que cualquier consulta, cualquier duda, si desea alimento nutritivo, incluso puedes también sugerir algún tema que prefieras que se predique, con mucho gusto lo vamos a considerar y lo vamos a presentar a su debido tiempo. Así que estamos contentos, felices, porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra compañera de trabajo, porque acá tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, el título de nuestro tema es: ¿qué significa no os conozco? Qué tremendo, hermano. El tema que vamos a analizar hoy es súper, pero súper tremendo. Es una advertencia demasiado, pero demasiado fuerte. Entonces, ¿cuáles son los textos claves? Como ustedes pueden ver, aquí dice texto clave y nos lleva a Mateo 25, 11 y 12. Estos dos son los textos clave, principalmente el 12. Pero acá aparecen los textos paralelos. Todos estos versículos que ustedes ven acá son textos paralelos que están en armonía con
Mateo 25:12. Por lo tanto, vamos a comenzar con este y después vemos los de este grupo. Vamos a buscar entonces, para comenzar, Mateo capítulo 25, que va a ser el versículo que va a sostener el tema de hoy. Mateo 25, 11 y 12 dice así: después vinieron también las otras vírgenes. Esta expresión, las otras vírgenes, se refiere a las vírgenes fatuas, a las vírgenes insensatas. A esas vírgenes se refiere, diciendo, noten ahora el detalle. Ahora viene un detalle importantísimo. Ábrenos. Noten, Señor, Señor, ábrenos. Mucho, pero mucho ojo con este pedido que las vírgenes insensatas le hacen al Señor. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar los pasajes que están acá. Todos estos versículos que están acá, lo tenemos que leer con mucho, pero mucho detenimiento, porque esta serie de versículos arrojan luz sobre nuestro texto de cabecera. Entonces, vamos a comenzar con Gálatas. Vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. Mucho, pero mucho ojo con los versículos que vamos a leer a continuación. Dice así el versículo 8. Lo vamos a saborear, hermano, porque la palabra de Dios es rica, es dulce. Lo dijo el salmista, que era más dulce que la miel. Dice así el verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, y ahora servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y ahora bien, el versículo 9 tiene una clave espectacular. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Qué interesante, hermano, lo que tenemos acá. ¿Qué dice? Una cosa es decir que yo conozco a Dios. Y otra cosa muy, pero muy diferente es que Dios diga que me conoce bien a mí. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo viva en Estados Unidos y vaya a la Casa Blanca y me atiende el guardia de ahí de la Casa Blanca y yo le digo al guardia que yo le conozco a Donald Trump, que yo le conozco muy bien a él, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a servir? Yo le diga al guardia que yo le conozco perfectamente y muy bien a Donald Trump, si resulta que Donald Trump no me conoce a mí. No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Donald Trump ni siquiera sabe que yo existo.
¿verdad? No solamente no me conoce, ni siquiera sabe que yo existo. Ahora, muy diferente va a ser que yo me vaya y el guardia se comunica con Donald Trump y Donald Trump le dice, sí, le pueden hacer pasar nomás porque yo le conozco bien a él. Es tremendamente abismal la diferencia. Entonces, una cosa es decir que yo le conozco a Dios y otra cosa muy diferente es que él diga que me conoce bien a mí y está en condiciones de hablar bien de esa persona a quien conoce. Ahí está un detalle muy importante. Ahora, el versículo que le sigue es Job 34:21. Vamos al Antiguo Testamento en el libro de Job, Job capítulo 34, Job capítulo 34, versículo 21. Job capítulo 34, versículo 21. Noten, hermanos, qué interesantísimo este pasaje. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Mucho ojo, hermano, con ese detalle, porque nos va a servir bastante. Y noten cómo termina. Y ven todos sus pasos. Qué interesante. Este versículo también calza bastante, pero bastante bien con lo que estamos viendo. Ahora tenemos que ir a Salmo 139, Salmo 139, versículos 2 y 3. Dice así, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Otra vez aparece la palabra conocer, que es prácticamente el pivot o la columna vertebral de este tema. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Ahora nos vamos a encontrar con un detalle que tiene mucho peso. En el versículo 3, noten lo que dice. Has escudriñado. Subrayen a muerte esa palabrita. Esa palabrita tiene un peso enorme. ¿Qué dice? Has escudriñado mi qué, mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos que son qué, conocidos. Mucho, pero mucho ojo, hermano, porque en estos versículos estamos encontrando algunas pepitas de oro que nos van a ser de muchísima utilidad. Ahora, Salmo 40. Vamos ahora a ver qué detalles podemos encontrar en estos versículos. Salmo 40, Salmo 40, no es, no puede ser Salmo 40, no puede ser. Acá hubo un error. A ver, Salmo 40, 20 y 21. No, lamentablemente acá hubo una falla de mi parte. Este versículo lo vamos a pasar por alto porque hubo un error acá. No puede ser Salmo 40, 20 y 21. Bueno, pasamos entonces a Jeremías 17, 10. Jeremías 17, 10. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 17. Jeremías
capítulo 17, versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice así: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, acá nos estamos encontrando con los mismos elementos que nos encontramos acá en este versículo 3 de Salmo 139. Entonces, ahora tenemos Juan 10:14. Juan 10:14. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué palabrita aparece ahí? Conozco mi qué, mis ovejas. Ahí está. Y las mías me conocen. Ahí está. Ese es Juan 10:14. Ahora vamos a Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8 también tiene que calzar con este tema. Noten lo que dice Apocalipsis 3:8. La primera parte del versículo solamente. Yo conozco que yo conozco tus obras perfectamente. Ahora, vamos a Jeremías 16:17. Vamos otra vez al Antiguo Testamento, porque acá nos encontramos con otro pasaje interesante. Jeremías 16:17 dice así: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ¿qué? Ocultan, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¡Qué espectáculo, hermano! Este también es muy parecido a este versículo 2 del Salmo 139. Y también tenemos Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Dice así: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos. Y ahora viene, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Clarito, más claro no puede ser. Por lo tanto, si Primero de Reyes 8:39 dice que solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres, entonces es lógico que Él sea el único que pueda dar qué cosa, que pueda dar la sentencia. Ese es un detalle importantísimo. Y por último, tenemos segundo libro de Samuel, la verdad que no es segundo, es segundo de Samuel capítulo 7, segundo de Samuel capítulo 7, versículo 20. Dice así: ¿y qué más puedo añadir? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¡Qué interesante! O sea, en otras palabras, ¿qué más yo le voy a agregar si Dios sabe todo? Dios conoce todo su andar. ¡Qué tremendo
lo que tenemos aquí. O sea que aquí tenemos todos estos versículos que hemos leído arrojan una tremenda luz sobre Mateo 25:12. Pero vamos a retroceder un poquito y vamos a ver algo del versículo 11. Porque en el versículo 11 vamos a encontrarnos con algo impresionante. Noten, leído en el versículo 11 que cuando las vírgenes insensatas llegan, ¿verdad? Y gritan y le dice, ábrenos ahora. ¿Qué implicación tiene ese pedido que las vírgenes insensatas hacen en el versículo 11? ¿Qué implicación teológica y profética tiene ese pedido? Vamos a ver. Vamos ahora a buscar tres versículos claves que van a arrojarnos sobre este pedido que le hacen las vírgenes insensatas al Señor. Las vírgenes insensatas le dicen, Padre, no, porque queremos participar de qué? De la boda. A ese es el pedido. Queremos disfrutar de la boda. Queremos disfrutar del cielo. Queremos comer del árbol de la vida. Queremos disfrutar de la compañía de Gabriel y de todos los ángeles que están con él en el cielo. Ese es el pedido que las vírgenes insensatas están haciendo al, al Señor. Ahora, ¿cuáles son los tres versículos que sí o sí tenemos que leer? Lucas 13. Vamos a buscar. Lucas 13. Interesantísimo, hermano, lo que se viene a continuación. Lucas capítulo 13, versículo 25 en adelante, dice así. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Miren, ahí está. Misma cosa que en Mateo 25, 11. Noten cómo Mateo 25, 11 y Lucas 13, 25 corren paralelos. Entonces, dice el versículo 26, entonces comenzaré a decir, delante de ti hemos comido y en nuestras clases enseñasteis, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Acá tenemos algo tremendo. Entonces, en nuestro pasaje en Mateo 7:23, no, no vamos a leer porque el versículo 23 es el mismo que el versículo 27. Esto que está acá, o sea, Mateo 7:23 dice lo mismo que Lucas 13:27. Ahora, el que sí o sí tenemos que leer y pero con muchísima atención es Hebreos 12:17. Hebreos 12:17, hermano, es tremendo y calza a la perfección, pero a la perfección calza con el pedido que las vírgenes prudentes le hacen al Señor. Noten lo que dice
Hebreos 12:17. Pero ya sabéis que aún después, deseando, noten esa palabrita deseando la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Qué impresionante, hermano! O sea, este pedido que aparece acá, ábrenos, es lo mismo que Hebreos 12:17. Anoten bien, hermano, que no se les escape ni por desgracia. No se les tiene que escapar este versículo 17 de Hebreos 12, porque este versículo 17 explica este pedido que las vírgenes insensatas le hacen al Señor. O sea, ábrenos, lo que significa es que ellos desean la vida eterna. Ellos desean la salvación. Ellos anhelan entrar a las bodas, pero con sus pecados. Ahí está la tragedia. Ahí está la tragedia. Ellos anhelan llegar al cielo. Ellos anhelan vivir con los ángeles, pero ellos no están dispuestos a qué. No están dispuestos a renunciar al pecado. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué lección más tremenda sacamos acá! De este versículo 11 se desprende una lección tremenda, que miles y millones de personas se van a perder anhelando el cielo. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Por qué? Porque este pedido, ábrenos, es lo mismo que ese pedacito del versículo 17 que dice, deseando heredar la bendición. Ese deseando heredar la bendición es el equivalente de este. ¡Qué impresionante, hermano! Es realmente espectacular la conexión que estamos haciendo. Ahora, ¿qué otro detalle más tenemos? Noten lo que viene a continuación. ¿Cuál es el problema de esta gente? ¿Cuál es? Cada día con Dios, página 297. Mucho ojo con esta declaración inspirada. Dice, su vida, o sea, la vida de este grupo, del que hizo este pedido, su vida no es pura como la de Cristo. ¿Qué dice? Su vida no es ¿qué? Su vida no es pura como la de Cristo. Y ahora viene, hermano. Ahora viene una de las tragedias y una de las pesadillas más horribles de todas las que están representadas por las 5 vírgenes insensatas. Ahora bien, mucho ojo con el detalle que viene a continuación. No fueron refinados por su espíritu. Ahí está. Ahí está la pesadilla. Noten, aquí está, hermano. No fueron refinados o purificados, que es lo mismo, por el Espíritu Santo. ¿Y a qué versículo nos lleva esto? Salmo 66:10. Importantísimo, hermano. Lo que se viene ahora es
supremamente clave. Salmo 66. Salmo 66, versículo 10. Qué espectáculo, hermano, es este pasaje. Una verdadera belleza. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Esa palabra probaste es sinónimo de estas dos que están acá. Refinados, purificados o probados son todos sinónimos. Pero noten, nos ensayaste como se afina la plata. Pero este grupo que está acá no quisieron. Isaías 48:10 va a seguir el mismo hilo de pensamiento que este que está acá. Noten, Isaías capítulo 48. Hermosura de hermosura, belleza de bellezas, ricura de ricura. Noten lo que dice el versículo 10. Isaías 48:10. He aquí que he purificado, pero no como a plata, que he escogido en horno de aflicción. Pero este grupo no quiso. Malaquías 3 va a seguir el mismo hilo de pensamiento. Noten lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y ahora bien, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3. El versículo 3 sigue el mismo hilo que los anteriores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, retrocedamos un poquito al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 7. Jeremías capítulo 9, versículo 7. Es muy parecido a los anteriores. Dice, he aquí que yo ¿qué palabrita viene? Subrayen eso, los refinaré y los probaré. Son sinónimos. Porque, ¿qué más te he de hacer? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¡Qué tremendo! Y por último, Zacarías 13. Zacarías capítulo 13, que también va a decir lo mismo. Zacarías capítulo 13, versículo 9. 8 y 9, pero en el 9 está el punto. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Esa tercera parte, según el versículo 8, es la que se salva. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Noten
Qué hermosura, hermano, lo que encontramos acá. O sea que todos estos versículos que aparecen acá tienen una, una armonía perfecta con esta declaración que sacamos de Cada día con Dios, página 297. Y sigue diciendo la cita. Y se cuentan entre los que dirán en aquel día. ¿Cómo en aquel día? ¿A qué día se refiere? A la tercera venida de Cristo. A la tercera venida de Cristo. O sea, cuando dice este versículo que no leímos, Mateo 7:23, cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Ese no es la segunda venida, ese es la tercera venida. ¿Por qué? Porque esta expresión no conozco es sinónimo de sentencia. Y la sentencia no se da en la segunda venida. La sentencia se da en la tercera venida. Por eso a la tercera venida de Cristo se le conoce como juicio, ¿qué? Juicio ejecutivo, porque ahí se va a ejecutar la sentencia. Mucho ojo con eso. No le crean a los perros mudos cuando les diga que en aquel día es la segunda venida, porque lamentablemente ellos están borrachos y entienden todo mal, lamentablemente. Dice, Señor, ábrenos. Hemos hecho maravillas. Noten, pero Cristo les dirá, no les conozco. Qué impresionante, hermano. Esta es la sentencia más terrible que puede escuchar un ser humano. Ahora, ¿qué más implica no os conozco? Palabras de vida del gran maestro, página 340. Dice, la más triste de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia no os conozco. ¿Se dan cuenta? O sea, no os conozco es la sentencia que se le va a dar a las vírgenes insensatas y a todos los impíos de todas las épocas en la tercera venida de Cristo, o sea, en el juicio ejecutivo. Y ahora bien, mucho ojo, hermano, con el detalle que viene a continuación. El detalle que viene a continuación es súper clave. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado. Noten, es lo único que podría identificarlos como hijos del rey. Ah, ¿qué es lo único entonces que que demuestra que somos hijos del Rey de Reyes y que somos parte de ese reino que Él va a recibir? ¿Qué es lo único que nos identifica como hijos del Rey? Acá en la pizarra pusimos el compañerismo del Espíritu Santo. Mucho ojo con eso. El compañerismo del Espíritu Santo es lo que nos aprueba a nosotros la idoneidad para el cielo. Acá está. Subrayen esta frase.
El compañerismo del Espíritu Santo es lo que nos da idoneidad para el cielo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Juan 14, 16 y después saltamos al 18. Juan 14, Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y ahora el versículo 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Ahí es. Qué hermoso, hermano. ¿Y cuándo se cumplió la promesa del versículo 18? ¿Cuándo se cumplió? En el Pentecostés. Y a partir de allí, el Espíritu Santo está con aquel que se entrega de veras en las manos del Señor. Qué hermoso. Ahora, ¿sabían ustedes que este grupo tiene un velo en los ojos? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a buscar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Noten, qué tremendo ese detalle. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se ¿qué? El velo se quitará. Ahora, noten lo que encontramos acá en Mensajes Selectos, tomo 1, página 281. Dice así, muchos en el mundo cristiano tienen un velo delante de sus ojos. Qué tremendo, hermanos. Ahora, ¿cuál era ese velo o cuál es ese velo? No ven que fue únicamente la ley ceremonial la que fue abrogada. Ahí está, ahí está. Se tragaron el cuento. Se tragaron el cuento de que la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, fue clavada en la cruz. No entienden, no disciernen. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice que el entendimiento de ellos se embotó. Están ebrios, no, y no, están borrachos espiritualmente hablando, como dice Isaías. Pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz. Es denso el velo que oscurece su entendimiento. Su corazón está en guerra con Dios. ¡Epa! Pueden hablar de Cristo como Salvador, pero Él les dirá, no os conozco. ¡Qué impresionante, hermano! Hasta dónde llega la falsedad y el engaño. Ahora, ¿qué otras características encontramos en este grupo? Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 202. Los que han dado a Dios solo un servicio a medias. Ahí está.
Qué impresionante, hermano. O sea, este grupo que dice, ábrenos de las vírgenes insensatas, eran cristianos a medias. ¿Y cómo van a ser cristianos a media? ¿Acaso nunca leyeron el pasaje de Jesús en el Sermón del Monte cuando dice, ninguno puede servir a dos señores? ¿Acaso esta gente representada por las vírgenes insensatas no están enterados lo que Elías dijo en el Monte Carmelo cuando le desafió a los profetas falsos de Baal? Cuando les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, obedecerle, y si Baal, ir en pos de él, pero no se puede servir a dos amos. No se puede tener dos maridos al mismo tiempo. Uno no puede estar casado con Dios y con el diablo a la vez. Eso es completamente absurdo, ridículo y es completamente imposible. Sin embargo, eran cristianos a medias. Y noten que más, que han permitido que sus vidas sean conformadas por las costumbres y prácticas del mundo. Ah, quiere decir entonces que los que dicen este pedido, ábrenos, eran personas que tenían costumbres mundanas, tenían prácticas mundanas, y querían ser cristianos y mundanos al mismo tiempo. Pero por lo visto nunca en su vida cristiana, nunca leyeron ese versículo que dice, yo prefiero que tú seas frío o caliente, pero no tibio. Ojalá, dice el versículo, ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. Por lo visto, este grupo nunca leyó, y si leyó, no le dio ninguna importancia. Pero sí le dio mucha importancia a aquellos que le señalábamos, le metíamos el dedo en la llaga y nos decían fanáticos, extremistas, divisionistas y todos los que terminan en ista. A eso sí, a las acusaciones y a las calumnias contra nosotros, a eso sí le dieron mucha importancia. Ah, y noten, finalmente oirán las palabras, apartados de mí, no los conozco. Qué impresionante, mis amados. Quiere decir entonces que este grupo, ábrenos, este grupo que pide, que dice, ábrenos, Señor, querían entrar al cielo con sus prácticas mundanas. Querían llevar al cielo las costumbres del mundo. O sea, querían mundanalizar el cielo. No solamente querían mundanalizar la iglesia, sino también querían mundanalizar el cielo. Y no va a ser nada raro que quieran también que en el cielo se tome una copita de vino o se encienda un cigarrillo. ¿Por qué? Porque ahora los cristianos que están mundanalizando el cielo, en la iglesia, a tanto de acercarse al mundo, primero inventaron el café vegetariano, el café que no tiene cafeína. Ahora inventaron el cigarrillo electrónico.
Claro, para poder acercarse al mundo lo máximo que se pueda, de tal manera que sigan siendo cristianos, pero practicando las abominaciones y las suciedades que practica el mundo. Oh, mis amados, qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, lo único que se practique, que se invente es ahora el adulterio cristiano, con la fornicación cristiana. ¿Eh? Eso es lo único que falta, porque si ya inventaron el café, Malta, el café sin cafeína, ahora también van a inventar otra cosa que sea lo más aproximado al pecado o al mundo. Qué terrible, mi estimado. Ahora, ¿sabían ustedes que muchos padres de familia estarán en este grupo? ¿Por qué? Noten. Conducción del niño, página 456. Aseguraron a sus hijos los beneficios del Evangelio. Noten, mientras negaban la santificación. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Qué dice? O sea, en este grupo de las vírgenes insensatas hay muchos padres de familia que quieren asegurar para sus hijos los beneficios que trae el Evangelio, pero les importa poco o nada la santificación de sus hijos. Y por esa razón también van a escuchar la sentencia que dice: apartados de mí, yo a ustedes no les conozco. ¡Qué tremendo, hermano! Otra característica, deseado de toda la gente, 765 dice: los que aseveran tener comunión con Cristo y sin embargo han sido indiferentes a las necesidades de sus semejantes, se les dirá: no les conozco. Ah, por eso es que la parábola de las 10 vírgenes le sigue a la parábola de los talentos, ¿verdad? Y luego a la parábola de las ovejas y los cabritos, donde se habla del servicio. No es casualidad, no es casualidad que después que Cristo termina de narrar la parábola de las 10 vírgenes, temáticamente narra la parábola de los talentos, donde habla del servicio prójimo, y también la otra parábola donde se habla de lo mismo. Ah, no es coincidencia. Coincidencia no puede ser. Es imposible que sea coincidencia. Más bien es providencia. Noten, ¿sabían ustedes que este grupo pretenden tener más del Espíritu Santo que aquellos que, que guardan la ley de Dios? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mucho gusto. Con mucho gusto les voy a corroborar. Noten, esta cita está sacada de un libro que casi nadie tiene. Se llama Reavivamientos Modernos, página 55, y dice así: pueden señalar a los enfermos que fueron sanados por ellos. Noten,
¿No es eso acaso lo que sucede en Mateo 7:22? En Mateo 7:21 al 22 sucede eso. Aparece, aparece la, la, la declaración que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, etcétera, etcétera. Todo eso hicimos en tu nombre. Aparece en el versículo 22. Noten lo que dice ahora. Pueden señalar a los enfermos que fueron sanados por ellos y afirmar que tienen más del espíritu que aquellos que guardan la ley. Pero ahora viene la bomba. Noten. Pero sus obras se realizaron bajo la dirección de Satanás. ¡Qué impresionante, hermano! O sea que cuando Mateo 7:21 y 22 dice, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, sanamos aquí, sanamos allá, fueron sanaciones hechas por el poder de el diablo. Qué impresionante, hermano. ¿Se dan cuenta por qué Cristo les tiene que decir a esta gente, no os conozco? Ahí está el tremendo detalle. Ahora, la última pregunta que vamos a responder en el tema de hoy. ¿En qué tipo de engaño se encuentran estas personas? Joya de los testimonios, como uno. Página 165. Joya de los testimonios, como uno. Página 165. Y anoten esta declaración porque tiene un peso demasiado grande. Dice así: me fue mostrado que el pasaje de Mateo 7, acá Mateo 7:21 al 23, se aplica a los que están en el engaño. ¡Qué tremendo! Sin embargo, no solamente dicen ser cristianos, sino que hacen milagros también. Noten, pero ahora viene el bombazo. Ahora viene un bombazo que si le cae encima de la cabeza, le revienta los sesos. Noten lo que dice. Este es el mayor engaño que pueda afectar a la mente humana. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Este es el qué. Este es el mayor engaño que puede afectar la mente humana. O sea que de Mateo 7:21 al 23, no hay otro engaño más grande que ese. No existe. No existe, así de claro y directo. No existe. Creen que obran bien cuando están obrando mal. Ahí está. Más claro imposible. Creen que obran bien cuando en realidad es completamente lo contrario. O sea, que a ese grupo se le aplica perfectamente Isaías 5:20. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Totalmente a la inversa. Qué impresionante, mis amados. Y ahora viene, escuchen este detalle.
despreciaron los medios que Dios ha provisto para corregirlos. Oh, mis amados, qué tremendo. Despreciaron, ¿qué dice? Despreciaron los medios, los recursos que Dios puso a su alcance, pero no aprovecharon. O sea que se cumple perfectamente, y con este versículo vamos a terminar, se cumple perfectamente lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Qué tremendo, hermano. Créanme que me gocé y mucho. Me gocé muchísimo compartiendo con ustedes un tema, pero tan profundo como el que hemos desarrollado en esta ocasión. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no te olvides que estemos a tu disposición. Anhelamos no solamente alimentar el rebaño, sino que también anhelamos que sean obesos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque es mejor que sean obesos y no raquíticos espirituales. Oh, mis amados, qué tremendo. Que Dios te bendiga, que los ángeles te acompañen y no olvides, si este tema fue de bendición para ti, no te olvides de compartir con otros. ¿Por qué? Porque si fue de bendición para ti, puede ser también de bendición para otras personas. De tal manera que se pueda cumplir el pasaje de Jeremías cuando dice, tierra, 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 oye, palabra de Jehová. Que Dios te bendiga hoy y siempre y nos volveremos a encontrar en el próximo programa cuando tratemos otro tema más, pero ya no de la parábola de las 10 vírgenes, porque este es el tema número 11 y el último. En las próximas presentaciones vamos a compartir con ustedes otros temas riquísimos y de edificación espiritual.